El desprecio tiene un precio, y la arrogancia, créanme, es la moneda más cara que existe. Prepárense para conocer una historia donde la dignidad de una mujer se enfrentó al poder de millones y venció. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan lujoso que se sintieron transparentes? Como si su presencia molestara, como si fueran una sombra barata en una sala de oro puro. Ese es el escenario, el piso ático de un hotel que domina Madrid, donde solo se cierran negocios de 8 cifras. La mesa, pulida, reflejaba las luces de la noche como estrellas caídas. El ambiente estaba cargado, no solo de ambición, sino de un temor reverencial que envolvía a todos los presentes, excepto a uno, don Arturo Brandón. 45 años, un tiburón de las finanzas que se había forjado a base de liquidar competidores y humillar a empleados. Su voz, incluso cuando susurraba, llevaba el peso de un ultimátum. Esa noche estaba a punto de firmar el contrato de su vida con el inversor chino, el enigmático señor Li. La presión era tal que el aire parecía cortarse con un cuchillo de mantequilla. Arturo, vestido con un traje navy hecho a medida, repasaba sus notas con una sonrisa helada, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El salón olía a maderas nobles y a ese perfume caro que grita exclusividad. Pero para la gente de la limpieza olía a otra cosa, a largas horas y a la desesperación de quien lucha por un sueldo. El contraste era brutal. En una esquina, el oro, en la otra, el esfuerzo. Arturo dirigía a sus ejecutivos como un general, cada uno de ellos pendiente de no cometer el más mínimo error que provocara la ira del jefe. El señor Li, por su parte, se mantenía impasible, observando más las dinámicas internas del grupo que los propios números. Y en medio de ese tenso ballet de millones estaba ella, Sofía, 28 años, jefa de equipo en la limpieza, pero con el alma de una guerrera. Su uniforme, planchado a la perfección, no podía ocultar la determinación en sus ojos castaños. Esos ojos habían visto más libros y más injusticias que cualquier joya en la mesa. La gente la veía como a una sombra eficiente, pero en su mente, ella repasaba fórmulas y conjugaciones. Sofía no estaba allí por gusto, sino por necesidad, por un amor inquebrantable a su hermana pequeña, Elena. El salario que ganaba con turnos interminables y dobletes era lo que sostenía el sueño de Elena de ser médica. Era su carga invisible, su motor. Y por ese sueño, Sofía estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, o eso creía. La dinámica en la sala era clara. Arturo era el sol, y todos giraban a su alrededor. Los ejecutivos competían por la aprobación del jefe con adulaciones y silencios cómplices. Si Arturo fruncía el ceño, el ambiente se enfriaba. Él disfrutaba de ese poder, lo alimentaba. Justo antes del incidente, Arturo lanzó una reprimenda cruel a uno de sus vicepresidentes por una errata menor en una presentación. «Eres incompetente, Ricardo», siseó. «Si no puedes manejar una coma, ¿cómo vas a manejar millones?» Ricardo palideció y solo pudo asentir. El terror era el pegamento de ese equipo. Y Sofía, mientras se ocupaba de que el juego de té de porcelana estuviera perfecto, observaba en silencio, sintiendo la náusea del desprecio ajeno que pronto se convertiría en propio. El señor Li solicitó un té más fuerte. Sofía se apresuró a atender la petición, concentrada en el equilibrio de la bandeja. El peso de las tazas y el nerviosismo del ambiente hicieron mella. Al girarse bruscamente cerca de la silla de Arturo, su codo rozó la bandeja. No se cayó nada importante, solo un leve clink de la cuchara contra el cristal. Pero ese sonido, muchachos, fue como una bomba en el silencio. Arturo detuvo su frase a mitad. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia helada. Se giró hacia Sofía. Su voz, ya baja, se volvió un veneno. «Quita esa cara de susto y haz bien tu trabajo.
Es tan difícil ser invisible, te pago para que no te note. Los ojos de Sofía ardían por la humillación, pero ella intentó disculparse en voz baja. Lo siento, señor Brandon. Él la cortó con una carcajada amarga. Luego se dirigió al señor Lee en inglés, con una condescendencia brutal. Mil disculpas por esta interrupción, señor Lee. Ya sabe cómo son esta gente. No tienen ni la educación ni el vocabulario para entender la delicadeza de un momento como este. Apenas entienden español, imagínese inglés o negocios. Y remató con una frialdad repugnante. Son accesorios ruidosos que lamentablemente necesitamos. El aire se detuvo. Los ejecutivos se encogieron, pero Sofía no. La humillación ya no era solo suya. Era por su clase, por su esfuerzo, por su hermana. Las palabras de Arturo, ese juicio sobre su inteligencia, fueron el último clavo en el ataúd de su paciencia. Algo dentro de Sofía se rompió. No era miedo, era una dignidad herida que exigía respeto. Su mirada se desvió del rostro furioso de Arturo y se fijó en el cubo de plata pulida que contenía hielo para las botellas de champán. Era su momento de quebrar el silencio. El corazón le martilleaba en el pecho, pero sus manos estaban firmes. Con una velocidad que sorprendió a todos, Sofía agarró el cubo. Pesaba, estaba frío, pero en ese instante se sintió ligera. El chorro de agua helada, acompañado por los cubos de hielo, no fue un accidente. Fue una declaración de guerra. Cayó directamente sobre la cabeza de Arturo, empapando su cabello engominado, su traje y los documentos de la mesa. El grito de furia de Arturo fue ahogado por el shock y el frío. Se levantó de golpe, salpicando agua y hielo. El resto de los ejecutivos soltaron gritos ahogados de terror y asombro. El señor Lee permaneció sentado, pero la sorpresa en sus ojos era monumental. Arturo Brandon, empapado, furioso, pero humillado públicamente, estaba fuera de sí. Su traje de miles de euros ahora era un trapo mojado. «¡Estás despedida! ¡Te voy a demandar! ¡Voy a arruinarte!», gritó, con el rostro descompuesto, señalándola con un dedo tembloroso. Sofía, sin embargo, no tembló. Se quedó quieta, con el cubo vacío a un lado. Su respiración agitada era el único sonido audible, aparte de las gotas de agua cayendo de Arturo. Ella había perdido su trabajo. Tal vez enfrentaría una demanda, pero había recuperado su alma. El miedo había desaparecido. El señor Lee con calma se levantó. Su movimiento forzó a Arturo a intentar calmarse y retirarse. «Señor Brandon, váyase a cambiar. No podemos seguir así», dijo Lee, su voz autoritaria. Arturo salió de la sala echando humo, prometiendo venganza y la miseria total para Sofía. Los ejecutivos, aterrados, evitaron mirar a Sofía, que ya había comenzado a recoger la bandeja, con las manos temblorosas pero la postura recta. Ella no tenía miedo de irse, pero había algo que aún debía hacer. Pero ¿quién era realmente Sofía? Y lo que es más importante, ¿por qué su acto impulsivo estaba ligado a una antigua traición de Arturo que estaba a punto de salir a la luz? Lo que nadie sabía es que el precio de ese traje empapado sería mucho, mucho más alto que el contrato. La verdadera historia de Sofía y la redención que estaba a punto de lograr te dejarán sin aliento. El ambiente en la sala de reuniones se había transformado, muchachos. Ya no era un templo de negocios, era una escena del crimen, solo que el crimen había sido la humillación. Los ejecutivos se movían como fantasmas, evitando el contacto visual con Sofía, esperando la llamada que confirmaría su despido inmediato. El señor Lee, en cambio, se había sentado, bebiendo su té con una lentitud exasperante, como si quisiera examinar cada hebra de la infusión. Observaba a Sofía mientras ella, con una calma forzada, limpiaba los restos de la batalla. Ella sabía que su trabajo había terminado, pero su misión, la que había encendido esa chispa de valentía, aún no. Para entender la osadía de Sofía, tenemos que retroceder un poco.
Arturo Brandón la había juzgado como lenta y sin vocabulario, pero la verdad era una bofetada a su arrogancia. Sofía no solo había sido una estudiante brillante, estaba en la cima de su promoción en filología y traducción en la Complutense. Su pasión era la comunicación, el puente entre culturas. Pero la vida, implacable, le había jugado una mala pasada. Su padre, un pequeño empresario, cayó enfermo gravemente y Sofía, la mayor, tuvo que tomar una decisión desgarradora: dejar los libros para tomar el mocho. Aquí hacemos una pausa para que el espectador imagine la biblioteca silenciosa, los libros apilados, la Sofía de 20 y tantos años llorando sobre sus apuntes de chino mandarín. Y luego, el contraste brutal. Ella misma, a las 5 de la mañana, poniéndose el uniforme, con el único objetivo de pagar el tratamiento y los estudios de Elena. Ella era políglota, con una facilidad pasmosa para los idiomas, incluyendo el mandarín, que había estudiado intensamente pensando en un futuro, en el comercio internacional. Lo había dejado todo, y ahora el destino la ponía a limpiar el lujo de quien la despreciaba. Pero la conexión con Arturo era mucho más profunda y dolorosa que un simple encontronazo de clases. Su padre, antes de enfermar, había perdido su empresa, una pequeña distribuidora de materiales especializados, por una maniobra financiera despiadada. ¿Adivinan quién estaba detrás de la adquisición hostil que dejó a la familia de Sofía sin nada, justo cuando más lo necesitaban para los tratamientos médicos? Sí, don Arturo Brandón. Él no recordaba los nombres de sus víctimas, solo los números de los negocios, pero Sofía no había olvidado su rostro. Trabajar en el hotel de su propiedad era una amarga ironía, una forma de estar cerca del enemigo mientras luchaba por la supervivencia. El acto del cubo de hielo no había sido solo por su dignidad, había sido un grito ahogado por la justicia de su familia. Arturo regresaba para despedirla y exigir una compensación millonaria por el traje, pero no sabía que Sofía tenía más de una bala guardada y que el destino iba a darle una oportunidad de oro para cobrar la deuda, no con dinero, sino con la verdad. La puerta se abrió y Arturo Brandón regresó. Llevaba un traje oscuro, sobrio, y el rostro contraído por una mezcla de ira contenida y el frío de la humillación. Iba directo a llamar a seguridad. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que pudiera exigir la cabeza de Sofía, el destino intervino de la forma más dramática e inesperada. El señor Lee, que había estado calmado, de repente se llevó la mano a la garganta. Su rostro, que antes era de un color neutro, palideció y enrojeció de inmediato. Estaba tosiendo, pero no era una tos de garganta. Era el sonido sordo y desesperado de alguien que no puede respirar. El pánico se apoderó de la sala. Los ejecutivos se levantaron de golpe, histéricos. ¡Agua! ¡Doctor!, gritaban, pero nadie sabía qué hacer. Uno de ellos, el vicepresidente Ricardo, en un intento inútil, empezó a palmear la espalda del señor Lee, empeorando la situación. Arturo, paralizado por la emergencia y el shock, solo podía observar cómo su socio y el negocio de su vida se ahogaba justo delante de él. Estaba paralizado, inútil, el gran magnate reducido a un espectador asustado. Fue entonces cuando la sombra se hizo luz. Sofía, la empleada sin vocabulario, la que había roto el protocolo, se movió con una rapidez y una autoridad que hizo callar a todos. Su voz, clara, firme, con el acento impecable y autoritario de quien sabe lo que hace, ordenó a Ricardo: «Deténgase, está empeorando la obstrucción, sepárense». Nadie se atrevió a contradecirla. Sofía se acercó al señor Lee. No era la limpiadora, era la estudiante de medicina que había aprendido primeros auxilios para cuidar a su padre y a su hermana. Se colocó detrás del inversor chino, envolvió sus brazos alrededor de él y con una presión precisa y controlada aplicó la maniobra de Heimlich. Un esfuerzo, 2, 3.
Y en el tercer impulso, el señor Lee arrojó un pequeño trozo de comida que había quedado atascado en su garganta. El suspiro de alivio en la sala fue tan profundo que pareció un terremoto. El señor Lee estaba a salvo, respirando con dificultad pero vivo. Se giró hacia su salvadora y la segunda bofetada a la arrogancia de Arturo llegó sin previo aviso. El señor Lee le habló a Sofía y no lo hizo en inglés. Lo hizo en su lengua materna, el mandarín más puro. Señorita, usted me ha salvado la vida. Es usted una mujer de gran valentía y conocimiento. Sofía, ante el asombro total de todos los ejecutivos, que se quedaron petrificados, le respondió con la misma fluidez y una voz tranquila. Es un placer haber podido ayudarle, señor Lee. Mis conocimientos básicos de primeros auxilios y mi formación me permitieron actuar. Espero que se recupere pronto. El silencio era absoluto. Arturo, por tercera vez esa noche, se quedó sin habla. No solo la había humillado al decir que no sabía idiomas, no solo le había arruinado el día, sino que la mujer que acababa de salvar la vida de su socio extranjero le había hablado en un mandarín que ni siquiera su equipo de traductores profesionales manejaba. El señor Lee, con una calma que ahora parecía contener una tormenta, se dirigió a Arturo y para asegurarse de que todos los ejecutivos entendieran la lección, no habló en chino, sino en inglés, con una voz profunda que llenó la sala. Señor Brandon, usted acaba de decir que esta mujer no tenía educación ni vocabulario. Usted la ha despreciado por su uniforme y su origen. Pero ella me ha salvado la vida y, además, habla mi lengua con fluidez. Una persona que carece de respeto por la dignidad humana, que juzga a sus semejantes con tanta ligereza, no es un socio confiable para mí. El señor Lee se levantó. Con un gesto de su mano, detuvo a Arturo, que intentó balbucear una disculpa. El negocio está cancelado. Mi contrato no vale la pena si viene con el desprecio a personas de valor como la señorita Sofía. Antes de marcharse, se dirigió a Sofía, le dio una tarjeta personal, no una de hotel, sino la suya, de su holding principal. Llámame mañana, Sofía. Hay un lugar en mi compañía para personas con tu valentía, talento y humanidad. El señor Lee se fue, dejando a un Arturo Brandon destrozado, no solo por la pérdida de millones de euros, sino por el peso brutal de la verdad expuesta. Los ejecutivos se dispersaron rápidamente, dejando solos al magnate y a la limpiadora. Arturo, el hombre de hierro, se sentó en la silla. Su postura ya no era de poder, era de derrota absoluta. Miró a Sofía. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué trabajas aquí? Sofía, cansada, pero con una luz en los ojos que nunca había tenido, le dio la última estocada, la más personal. Trabajo aquí porque su adquisición hostil de la distribuidora de mi padre hace 5 años nos dejó sin nada. El dinero que usted se ahorró en su balance es el que yo uso para pagar las medicinas y la carrera de mi hermana. Usted no destruye solo números, señor Brandon, destruye vidas. Yo no soy lenta ni tonta. Soy una superviviente de sus negocios. La revelación golpeó a Arturo con la fuerza de un rayo. Por primera vez, vio el rostro de una víctima. El silencio que se instaló fue diferente. Era de arrepentimiento. El final no fue una simple victoria. Fue una transformación. Arturo Brandon tuvo que enfrentar sus demonios. Al día siguiente, Sofía no fue despedida, sino ascendida a un puesto de gestión internacional por recomendación del propio Arturo, quien también se aseguró de que fuera contratada inmediatamente por el señor Lee. Pero la verdadera redención llegó después. Arturo, usando sus contactos, no solo se disculpó públicamente por el incidente, sino que, de forma anónima, creó un fondo de becas para estudiantes brillantes de familias humildes en honor al padre de Sofía.
Y sí, financió por completo la carrera de medicina de Elena, asegurándose de que Sofía nunca más tuviera que dejar sus propios sueños a un lado. Ella aceptó la ayuda, no como una limosna, sino como la reparación de una injusticia histórica. Sofía se convirtió en una exitosa traductora especializada en negocios, usando sus múltiples talentos. Arturo aprendió que la dignidad no tiene precio y que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se repara y se devuelve. El magnate que aterrorizaba a todos fue redimido por el coraje de una mujer que con un balde de hielo le enseñó el idioma universal del respeto. Cuenta aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta poderosa historia de justicia y coraje. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite conocer esta inspiradora verdad. Nos vemos en el próximo video.